Para muchos de nosotros la vida puede ser maravillosa en muchos aspectos. Puede ser maravillosa, pero también muchos de nosotros vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos resolver todos los problemas que están afectándonos tan profundamente? Podemos estar celebrando, conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Podemos conmemorarlo como el Domingo de Ramos. En inglés le dicen Palm Sunday. Pero al volver a nuestra realidad nos preguntamos eso. ¿Cómo nosotros podemos resolver? ¿Cómo podemos lidiar? ¿Cómo podemos nosotros vivir con todos estos problemas que están afectándonos profundamente? Y cuando digo profundamente, no estoy hablando de una forma solo emocional, sino que física, sino que también espiritual. Muchas personas viven dolorosamente afectadas por las relaciones familiares que tienen. Viven afectadas de una forma muy profunda por sus trabajos, en sus trabajos. Y aún dentro del cristianismo, la división política parece haber incapacitado el deseo de vivir en unidad. El deseo de vivir en esa justicia que agrada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún en nuestras vidas la política hace eso. Vivimos cada día aislados y obsesionados con nuestros intereses personales hasta el punto de que olvidamos buscar la forma de glorificar a Dios, la forma de aliviar el dolor de los que están alrededor nuestro. Muchas veces nos centramos tanto, nos enfocamos en nuestros problemas que nos olvidamos que hay otros que no tienen nuestros problemas, tienen un peor problema y es el problema de la muerte eterna. Muchos cristianos han dejado de desarrollar las características básicas de esa identidad que Cristo les ha dado. El estilo de vida de sus vidas no los identifica realmente como ovejas, como discípulos del Señor Jesucristo. Y es ahí donde nos damos cuenta que muchos cristianos, si no toda la humanidad, necesita escuchar la voz clara de nuestro Señor Jesucristo. Necesita escuchar su voz como el buen pastor que es. Porque solamente de esa forma van a poder identificarlo a Él como ese buen pastor. Solo de esa forma podrán también identificar a aquellos que son asalariados, que solo ven sus propios intereses. Y ese es el propósito de esta serie. El propósito de exponer realmente, bíblicamente, quién es Jesús a través de esta serie de declaraciones que Él hizo. Yo soy. Y a través de estas declaraciones, ver qué impacto tienen en nuestras vidas y en las vidas que están aquellos alrededor nuestro. La semana pasada vimos cómo los judíos no quisieron entender, no quisieron reconocer quién realmente es Jesús. Por lo cual no entendieron las analogías que Él les hizo, que Él estaba dando acerca de esa verdadera y real identidad de Él. Él les declaró en este pasaje, yo soy la puerta de las ovejas, en el capítulo 10 del versículo del 1 al 11. Él les dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar ni salir si no es a través de mí. Nadie puede experimentar esos pastos verdes, esa vida abundante que hay a través de mí. Y nadie puede experimentar la vida eterna que se alcanza a través de mí. Eso fue lo que nos estaba enseñando o nos enseña prácticamente el Señor en este pasaje. Nadie puede vivir eternamente si no es a través de Cristo. Esto fue lo que le dijo Él. Y la negativa de los judíos de entender y aceptar que Jesús es el Mesías, ¿sabe una cosa? Sigue vigente en nuestros días. Sigue vigente. Hay muchas personas, si no millones de personas, que buscan encontrar justificación, buscan encontrar salvación, buscan encontrar seguridad de vida eterna a través de otros medios. Y es por eso que Jesús nos reitera y confirma
en su cuarta declaración quién es realmente Él y qué es lo que hace Él por nosotros. Juan capítulo 10, versículo 11, Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Esa es su identidad. Y las declaraciones que Jesús hace de sí mismo se hacen directas y claras a medida que se acerca el momento de su crucifixión. A medida que se va acercando ese día, Él va en un crescendo dando a entenderles, dándoles claramente, no solamente a sus discípulos, sino que a toda la humanidad, quién realmente es Él. Y en este momento que está con los judíos, vemos que Él ya está siendo más explícito en su mensaje. Él está siendo más claro. Y Él nos da una definición a nosotros de su carácter como el buen pastor que es. Jesús confirma en este pasaje lo que Jeremías había escrito siglos antes sobre la venida del buen pastor y del sacrificio que había de hacer por sus ovejas, el cual sería hecho en base a su gran amor. Y esta es la declaración por la cual nosotros podemos tener esperanza, podemos tener gozo, podemos tener seguridad, podemos tener una tranquilidad de que Jesús es el buen pastor que dio su vida por amor a nosotros. Usted puede tener esa seguridad, ese gozo, esa tranquilidad, esa esperanza de que Jesús es el buen pastor que dio su vida por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos aquellos que claman a su nombre. Pastores hay muchos. Nosotros podemos encontrar un sinnúmero de pastores. He encontrado hombres que se llaman pastor. He encontrado muchas personas que son pastores. Por encima de todas estas cosas está aquel que es el buen pastor. El carácter excelente de Jesús se manifiesta en ese amor que nos tiene, que Él manifestó en la cruz, que tiene por sus ovejas. Esa es la característica de Cristo Jesús como el buen pastor. Por eso Él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto no se puede aplicar a algún pastor ordinario en nuestros días, por muy buen predicador que sea. No se puede aplicar a ningún pastor. Un buen pastor quizás arriesgará su comodidad, arriesgará su seguridad en defensa de su congregación. Y lo hemos visto. Pero en el caso de Jesús, Él no arriesgó su comodidad. Él no arriesgó su seguridad. Él no arriesgó su reputación. Es más, Él no arriesgó su vida. Sí, Él no arriesgó su vida. Él dio su vida por amor. Él la dio, Él no la puso en la línea del riesgo. Él la dio. Y ¿sabe una cosa? Él la dio para proteger y asegurar la vida de todo su rebaño, la vida de todas sus ovejas. A toda persona que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, Él está llamando como parte de su rebaño. Lo está llamando como oveja de Él. Eso es lo que hace al ser humano parte del rebaño de Jesucristo, parte del rebaño del buen pastor. Eso es lo que lo hace una oveja. Vean, en la vida del campo, cuando un pastor muere defendiendo su rebaño, implica que todo el rebaño entonces queda desprotegido. Todo el rebaño. Si el pastor muere defendiendo a las ovejas, eso implica que las ovejas en sí ya quedan expuestas a una muerte segura. Especialmente si el pastor está defendiendo al rebaño no solamente de una fiera, sino una manada de fieras. Estas ovejas quedan desprotegidas y quedan encaminadas prácticamente a muerte segura. ¿Por qué? Porque ya no hay pastor que las pueda proteger. Pero en el caso de Jesús, en el caso del Señor Jesús, su muerte significó vida para sus ovejas.
La muerte del Señor Jesús no implicó que sus ovejas quedaran desprotegidas. Al contrario, Jesús es el buen pastor que ama a sus ovejas y entregó su vida por ellas y se dio a sí mismo. Él dio toda su persona para salvar a sus ovejas y darles vida eterna. Esa es la gran diferencia de Él. Jesús declara que Él es el buen pastor, pero además, no solamente Él declara que Él dio su vida, porque a través de ese sacrificio aseguró de que nosotros como hijos de Él podamos tener una vida segura y eterna junto a Él. Pero a la vez, en medio de esta declaración que Él hace del buen pastor, hace una declaración que lo distingue de cierto grupo de pastores. Él no solamente dice yo soy el buen pastor, sino que dice yo soy el buen pastor porque doy mi vida por las ovejas, pero también por esta razón. Vea lo que dice el versículo 12, el capítulo 10 de Juan. Mas el asalariado, dice, y que no es el pastor, no dice y que no es pastor, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Podemos pensar nosotros entonces que Jesús no tuvo necesidad de identificar a los falsos pastores. Con el simple hecho de identificarse Él como el buen pastor era suficiente, podríamos pensar eso. Pero Él lo hizo con un propósito, para que sus ovejas, para que todas sus ovejas pudieran diferenciar el carácter y atributos entre el buen pastor y los pastores que solo buscan su propio beneficio. Perdón. Dios les había dado a los líderes religiosos de Israel la responsabilidad de guiar y proteger al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ellos enfocaron sus corazones en seguir sus propios razonamientos, en seguir su propia filosofía. Pretendían disfrutar de una posición que Dios les había dado como líderes para sacar provecho de esa posición, sin importarles la vida de las ovejas que tenían bajo su responsabilidad. A él no les importaban a muchos de estos líderes, sino a todos los líderes religiosos de Israel, no les importaba la seguridad del pueblo, no les importaba si este pueblo estaba siendo guiado correctamente bajo la voluntad de Dios. Y lo que es peor, estaban guiando a estos mismos ovejas que Dios les había encargado a todo el pueblo de Israel, estaban guiándolos en ese mismo camino de error, en ese mismo camino de muerte eterna. Vea el mensaje que manda el Señor por boca de Jeremías sobre estos pastores. Jeremías 23, 1 al 4. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Fíjese bien, dice a los pastores, no dice a mis pastores, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Vemos entonces por boca de Jeremías que Dios tenía preparado un pastor que vendría a salvar a su rebaño de estos pastores que buscaban sus propios intereses y que no les importaba las ovejas que se les había encargado porque simplemente no las amaban. Cuando Jesús encomendó sus ovejas a Pedro, el Señor no le preguntó a Pedro, Pedro,
¿Querés alcanzar prosperidad? Pedro, ¿querés tener poder? Pedro, ¿querés tener notoriedad? Pedro, ¿me amas? Eso es lo que le dijo. Pedro, ¿me amas? Ese era el requisito que tenía el Señor para Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, te amo. Ah, me amas, ok. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y le dice, le hace la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Ese debe de ser el requisito de un pastor que tiene como responsabilidad una congregación. El requisito es de que yo como pastor del Ministerio Hispano de Green Hills, yo debo de amar mis ovejas. Y cuando digo mis ovejas, aquellas ovejas que están bajo mi responsabilidad, que el Señor ha puesto en mis hombros. Ese debe de ser mi primer requisito, amarles a ustedes. Y eso es lo que le dijo el Señor a Pedro. Y eso es lo que le está diciendo a cada pastor, que debe de amar a las ovejas que el Señor le ha encargado. Pero ninguno de estos pastores, de esos líderes, habían amado al pueblo. Es más, se llevaban todo lo que este pueblo tenía. Sacaban provecho de todo lo que el pueblo tenía de parte del Señor. Y esa es la razón por la cual el Señor vino, para corregir esto, para retomar todo su rebaño que estaba dispersado por todo el mundo, para salvar a sus ovejas, las cuales Él conoce. Esto lo vimos la semana pasada y también aparece en los versículos 14 y 15. Jesús conoce a sus ovejas. Y esto es lo precioso. Cada oveja conoce su voz. Existe este conocimiento entonces mutuo, que forma una relación entre el pastor y las ovejas, que es personal, que es íntimo. Jesús tiene un conocimiento íntimo y una preocupación específica por cada una de sus ovejas, de cada una de aquellas almas por las cuales Él pagó en la cruz. Este amor y este conocimiento personal, esta preocupación, se contraponen con los pastores que están sirviendo por una ganancia egoísta. Hoy en día se puede ver eso. Hoy en día vemos pastores que saben muy bien que lo que está haciendo bíblicamente no es correcto, pero como eso, al hacer lo correcto, afecta sus intereses personales, busca justificar todas sus enseñanzas, toda su conducta, para no tener que sacrificar todo lo que es Él por amor de su congregación, porque eso es lo que falta en Él. Falta el amor del Señor. Están encargados entonces estos hombres de velar por sus ovejas, pero no las aman. Su ganancia y bienestar está por encima de las ovejas. No les importa si las ovejas no están bien alimentadas, no están bien nutridas correctamente con la sana doctrina. No les importa si las ovejas están muriendo espiritualmente, o que si no les importa si van a ser o están siendo devoradas por Satanás. Jesús quiere que sus ovejas puedan conocer estos asalariados. Eso es lo que el Señor tiene por propósito en estos versículos, en el 12 y en el 13. Jesús quiere que usted y yo conozcamos estos asalariados. Quiere que nosotros podamos distinguir entre el buen pastor y entre los asaltadores, los salteadores, los ladrones. Una de las características de los asalariados es que corren cuando ven el peligro. Yo creo que de aquí sale esa frase muy popular: es mejor aquí corrió que aquí quedó. Y me pregunto yo si esto viene desde esos siglos anteriores. Pero un asalariado, cuando ve el peligro, corre. Cuando ven que las ovejas requieren mucho trabajo, dice: I didn't sign up for this. Sorry, no, too much. Demasiado. No. Es demasiado trabajo. Y por una miseria, dicen.
No gano lo suficiente como para dar en sacrificio toda mi vida, todo mi esfuerzo por la congregación, que ni siquiera, dicen ellos, no aprecian mi sacrificio, mi conocimiento, mi título de doctor, mi título de maestro de teología. Le tienen pánico a escuchar los problemas que tiene su congregación. No quieren sacrificar ni siquiera un momentito para dar consejería. Y muchos simplemente tienen un horario. Llega el momento que salen de la oficina, apagan su celular y no me vuelven a ver hasta el día del servicio o durante horas de oficina. Pero Jesús vino a dar su vida por sus ovejas. Él lo vino a dar todo, todo, todo. Dejó su trono, dejó su santidad. En Apocalipsis vemos que Él tiene miriadas y miriadas de ángeles glorificándole, sirviéndole. Y cuando decimos miriadas son trillones de trillones de trillones. Son huestes celestiales que les sirven. Él dejó todo eso. Él dejó la alabanza, Él dejó la santidad, Él dejó la perfección de su trono para venir a esta tierra. Pablo dice que Él se humilló hasta lo sumo, y cuando dice hasta lo sumo, hasta lo ridículo podemos decir, a lo impensable, por amor. Él lo dio todo por amor, porque Él ama a cada una de sus ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y vea lo que está diciendo, así como el Padre me conoce. Aquí mismo en este evangelio Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Así dice, como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es el conocimiento que Él tiene de sus ovejas. Es el conocimiento, Él conoce hasta los pensamientos más profundos, íntimos que usted tiene. Y Jesús sabía que necesitaba hacer ese sacrificio. Jesús sabía que Él necesitaba hacer ese sacrificio único y eterno para rescatarnos. El sacrificio del buen pastor va más allá de solo proteger nuestras vidas humanas. Va más allá. Él tiene todo el poder para protegernos de la muerte eterna de nuestras almas. Eso fue el motivo de su sacrificio. Porque nosotros, por medio de nuestras obras, no podemos alcanzar el favor de Dios. No podemos alcanzar nuestra salvación. Por amor de nosotros nos dio su vida en pago por nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado. Así que nuestra salvación, aunque es gratis, free of charge para nosotros, aunque no nos cuesta nada, sí tiene un precio altísimo, y es el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el valor que Él pagó, y fue ese valor, ese poder, esa sangre la que nos da toda esta seguridad, la que nos da este gozo, la que nos da esta nueva identidad. Pero este sacrificio no solo paró en la cruz, porque Él fue resucitado por ese mismo poder que Él tuvo para subirse a la cruz. Su sacrificio entonces no fue hecho de una forma general y exclusiva. Y cuando digo general y exclusiva, Él no lo hizo para ver quién decide, para ver a quién se le ronca la gana, por así decirlo, de aceptar su sacrificio o no. No es para ver a quién es convencido por todas las razones lógicas de la creación. No es para ver quién dice, ok, ya me convenciste, ahora sí. ¿Qué le dijo Agripa a Pablo? Por poco me convences, le dice. Quisiera que no fuera por poco, sino que completamente, le dice Pablo. Pero el Señor no murió para ver, bueno, voy a morir en la cruz, a ver cuántos me van a recibir como su Señor y Salvador. Escuche esta verdad. El sacrificio de Jesús es personal. El sacrificio de Jesús es personal. O sea que Jesús conoce
a cada una de sus ovejas y cada una de sus ovejas conoce su voz. Jesús tiene un conocimiento íntimo y una preocupación específica por cada una de sus ovejas. Él dio su vida pensando en cada una de ellas. Cuando el Señor subió a la cruz, Él estaba pensando en usted. Él estaba pensando en usted. Él estaba pensando en mí. Un ser humano que no puede entender la identidad, la esencia de Cristo va a decir, ¿cómo es imposible? ¿Cómo va a hacer eso? No vemos a través de la Escritura que Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Todos sus atributos son eternos, incambiables. Y Él tiene la capacidad para recordar y para ver quiénes son aquellos por los cuales había de morir. Él no murió por aquel que no se va a arrepentir. El Señor no murió por aquel que va a blasfemar su nombre y nunca va a arrepentirse de sus pecados. Él murió por aquellos que se han y van a arrepentirse de sus pecados. Por eso es que el sacrificio de Jesús es un amor personal, es íntimo. Él ama a cada una de sus ovejas. Piensa en la diferencia entre un dueño de negocio ante lo que es un empleado. ¿Quiénes van a cuidar mejor el negocio? ¿El empleado o el dueño? Entendemos que el dueño. ¿Por qué? Porque ese negocio es algo personal de él. Le pertenece a él y él va a cuidar, él va a poner todo su empeño porque sabe que le pertenece. Esa es nuestra condición ante Cristo Jesús. Nosotros le pertenecemos a Él y Él da toda su vida por nosotros. Él da todo su ser por nosotros. Somos propiedad suya y dio su vida porque Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Ahora, hay una frase bien preciosa que nos hace ver el amor del Señor. Nada de lo que usted pueda hacer hará que Dios le ame más. Nada de lo que usted pueda hacer hará que Dios le ame más. Pero nada de lo malo que usted ha hecho hará que Dios le ame menos. El amor de Dios para nosotros está completo, es completo, no falta, porque ese amor está completo en el sacrificio de Cristo Jesús. Ezequiel 34 enfatiza esta imagen: Israel la oveja y Dios el pastor. Así lo proyecta Ezequiel. Solo los israelitas eran considerados como ovejas del redil de Dios. Esa era la regla, ese era el entendimiento del pueblo de Israel. Porque Dios le dice, los he tomado de todos los pueblos del mundo para que sean mi pueblo. Y dentro de ese concepto ellos pensaban, nosotros somos las únicas ovejas de Dios. Pero entonces en este pasaje de Juan 10, Jesús dice algo que realmente sacude el entendimiento de estos judíos. En el versículo 16 les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Primero le está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y aparte de eso les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, dice, también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo impactante para los judíos. No podían procesar eso dentro de sus mentes humanas. Que Jesús no solo se proclamara el buen pastor, sino que el amor de Jesús va más allá de su pueblo. El amor de Jesús está disponible para toda persona que le reconoce como su Salvador. Sí,
El amor de Jesús está disponible para toda persona que le reconoce como su Salvador. No importa qué cultura, de qué trasfondo viene. La salvación no solamente es para los judíos. La salvación no es para aquellos descendientes de las 12 tribus de Israel. No, la salvación es también para los gentiles. O sea, para usted y para mí, todos los que no somos judíos, tenemos salvación. Está disponible esa salvación para nosotros. Y esta es una buena noticia para todos nosotros porque en realidad somos gentiles. No estoy hablando de que somos buenas personas, sino que somos gentiles en el contexto bíblico de decir no somos judíos. Él mismo dijo que hay otras ovejas que no son de este redil. Y yo recuerdo que de niño con mi esposa también nos poníamos a decir, ¿será que el Señor tiene otros mundos y ya va a ir a otros mundos a traer otras ovejas? ¿Será que hay extraterrestres y que el Señor va a traer estas ovejas de otros mundos para este redil? Pensamientos de niños. Pero lo que estaba hablando es de aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel. Y dice que Él los traerá y serán un solo rebaño con un solo pastor. Aquí estoy viendo lo precioso. Yo no sé para ustedes, pero para mí esto es algo impactante. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí? Estaba dando también aquella gran declaración de Marcos 8 sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Porque Él a través de su sacrificio iba a romper la gran cortina del lugar santísimo para que todos pudiéramos entrar confiadamente a su presencia. El Señor, cuando dio esta declaración, estaba diciendo, voy a dar mi vida y en este sacrificio, en esta verdad de que yo soy el Hijo de Dios, voy a fundar mi nuevo pacto, mi nueva iglesia, mi nuevo pueblo. Jesús está refiriendo a la iglesia como parte del nuevo pacto, pueblo de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, como un pueblo unido bajo el reinado de Jesucristo. Esa es la voluntad del Señor. Ese es el propósito de su sacrificio, unir a todas las naciones. La salvación no solamente es para los judíos, es para toda etnia, es para toda nación, es para toda cultura. Y eso nos muestra que el amor de Jesús está disponible para todos los pueblos. Esta es también la razón por la cual nuestra iglesia es intencionalmente multicultural, multiétnica, multilingüe, porque creemos que Jesús une a todos los pueblos. Si usted quiere dar una probadita de eso, le invito para este viernes que viene, el Viernes Santo, para que usted pueda experimentar lo que es un servicio de Viernes Santo donde 3 diferentes ministerios, anglo, hispano y coreano, nos unimos en 3 idiomas para alabar el nombre, para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que ser claros en este tema, hermanos. El amor de Jesús por todas las personas no tiene que conducirnos al universalismo. No tiene que conducirnos a que todo el mundo irá al cielo porque el amor de Jesús perdonará a todos los pecadores. Hay unos que hasta dicen, no hay infierno, no existe el infierno. Todos se van a salvar porque Dios murió por todo el mundo. Tenemos que ser claros en esto. Cuando se piensa de que Jesús perdonará a todos los pecadores, estamos cayendo en una enseñanza errónea. Hay un mensaje que la Biblia comunica claramente. El amor de Jesús es personal y aún así no está limitado a un grupito de personas. No es así. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, comenzamos a hacer una exégesis de este versículo. ¿Amó Dios al mundo? Dice aquí que sí. ¿Esto significa que todos serán salvos? No. ¿Está disponible para todo el mundo la salvación? Sí. Pero solo
es efectivo para aquellos que se arrepienten de sus pecados y piden a Jesús que sea su Señor, su Salvador, su pastor. Vea ahí la diferencia. Porque en este versículo cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra mundo en el original es logos. Y logos se puede utilizar también para, cosmos, no logos, cosmos. Cosmos se utiliza para lo que es un grupo de algo. Y aquí la palabra cosmos, usted escucha ahora, la palabra cosmos está pensando en el universo, en la Vía Láctea, en toda la constelación de estrellas, en las galaxias. Pero cosmos significa un grupo de algo. Y cuando dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando a aquellos, a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí donde nosotros podemos caer entonces en un malentendido de lo que es la salvación. La salvación del Señor es personal. Y muchas personas tienen dudas al escuchar este mensaje. Piensan que es demasiado bueno para ser cierto. Un momentito, Jesús, ¿me puede perdonar de mis pecados? ¿Puede realmente Jesús darme ese perdón a pesar de cómo he sido yo o cómo soy? ¿Se debe hacer un gran sacrificio para poder recibir el perdón de pecados? Yo pienso que sí. Tengo que ser bueno para que el Señor me perdone. Pero la verdad es que el amor de Jesús se mostró a través de su sacrificio voluntario. Es ahí donde está el amor del Señor, a través de su sacrificio voluntario, no de lo que nosotros hacemos para ganarnos su amor. No funciona así. El versículo 17 del capítulo 10 de Juan, volvamos al pasaje, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo este pasaje no es solo que Jesús es el buen pastor, hermanos. No solamente está hablando eso, pero el pastor que está dispuesto a morir por sus ovejas, por lo mucho que los ama. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy es el día cuando conmemoramos esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y a lo largo de esta semana necesitamos recordar que este mismo Jesús que entró un día de Ramos a Jerusalén, había de morir ese viernes siguiente, dando voluntariamente su vida como sustituto por la nuestra. Y ese es un sacrificio. Ese es poder. Jesús es claro en el versículo 18 cuando dice, nadie me la quita, o sea, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Algunas veces nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿quién mató a Jesús? ¿Fue Pilato? ¿Fueron los que gritaron, crucifícale? ¿Fueron los romanos quienes lo colgaron en la cruz? ¿Fue toda la humanidad entonces que pecó? ¿Fuimos nosotros los que lo matamos? Nadie lo hizo. Nadie mató a Jesús porque Él murió voluntariamente. Y ese es un verdadero sacrificio voluntario de amor. Eso es lo que caracteriza al Señor, su amor. Pero en realidad su sacrificio no termina ahí. Vea el efecto de su sacrificio. Primera Juan 4, 19. ¿Qué dice? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El amor que usted tiene por el Señor no sale de usted. El amor que usted tiene por el Señor es la respuesta del sacrificio de amor que Él hizo por usted. Usted lo que siente es gratitud y usted pregunta, Señor, ¿qué hago? Y el Señor pone en su corazón esa gratitud y eso lo mueve a usted a amar al Señor.
Esa es la reacción que tiene el amor de Jesús en la persona que escucha el mensaje del Evangelio. Es esa reacción de gratitud, ese amor que le tenemos por haber dado su vida como pago por nuestro pecado. Y aquí viene la pregunta. ¿Ha recibido la salvación de su vida a través del sacrificio de Jesús? ¿Ha recibido usted ese regalo inmerecido? Si es así, entonces usted tiene el amor incondicional del Señor. Usted tiene la salvación, usted está sellado con el Espíritu Santo. Usted es parte del rebaño del buen pastor. Pero viene aquí un problemita. Si usted no está seguro de tener salvación o todavía no ha reconocido en su corazón que es pecador y que merece la muerte eterna, si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no ha creído de que realmente Jesucristo es Dios y que vino a esta tierra para pagar por su pecado, entonces está caminando usted como una oveja sin pastor hacia una muerte eterna y segura. Así de sencillo, así de claro. No puedo yo diluir el Evangelio. No puedo suavizarlo. No puedo decir, ¿sabe qué? Usted todavía tiene chance. Sí, tiene chance. Pero lo seguro es de que usted está caminando en un camino que solo lleva a muerte eterna. Esto es el mensaje que yo le estoy dando ahora, si usted no lo ha hecho. De que reconozca que es pecador, que reconozca que Jesús puede perdonarle todos sus pecados. Reconocer de que Él murió en su lugar. Hizo ese sacrificio en la cruz. Ahora usted le puede pedir a Él eso. Señor, perdona mis pecados. Te pido, Señor, que seas mi Señor, mi Salvador, que seas mi buen pastor. Inclinemos nuestros rostros. Dios amantísimo, la única forma, Señor, que podemos entender esto es a través de tu Espíritu. Sabemos, Señor, de que por nuestros propios razonamientos no podemos entender el valor de tu sacrificio, el valor de tu amor, tu identidad en Cristo Jesús como el buen pastor. Y Señor, mi petición, Señor, en esta mañana es que si hay personas aquí que no han entendido completamente, no han experimentado tu salvación, el gozo de tu salvación, que tu Espíritu les abra su corazón, les abra su entendimiento, Señor, para que puedan recibir este regalo tan precioso a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, pedimos de que sea tu palabra que transforme sus vidas. Que tu Espíritu Santo les dé, Señor, el poder. Amantísimo Señor, lo pedimos esto en Cristo Jesús, tu Hijo amado.